Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Es copia, dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy tenemos una invitada sumamente especial, sobre todo con la coyuntura que estamos viviendo en la región latinoamericana. Estamos con Nancy Arellano, fundadora de la ONG Beneactiva y vicepresidenta de Coalición por Venezuela. Nancy, muchas gracias por tenerte hoy día con nosotros. No, gracias a ti, Armando. Siempre es un gusto conversar. Así es. Para empezar con lo más inmediato, me parece, y de ahí a poder ir a ver temas de fondo, María Corina ha convocado a nivel mundial marchas para mañana, esto lo estamos grabando el viernes, para mañana sábado 17 de agosto. ¿Cómo va la convocatoria en Lima? ¿Para quién es la convocatoria? ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál es el objetivo de la marcha? Bueno, mira, yo diría que el objetivo a nivel mundial básicamente es apoyar el voto popular en Venezuela, reivindicar que la fuente, el origen de legitimidad en cualquier sistema democrático tiene que ser el voto de las personas. Lo que ha buscado el comando de Edmundo González, donde María Corina evidentemente es una voz importantísima, es conducir un poco esta energía producto del 28 de julio, que lamentablemente no trajo de una manera coherente, sana, constitucional, democrática, el reconocimiento de la voluntad soberana de los venezolanos que han votado masivamente por un cambio en Venezuela. Y bueno, ahí están las actas. No es que hay las actas de María Corina, las actas de Maduro, las actas del CNE, son las mismas actas, son Claro. solo un tipo de actas. El sistema electoral venezolano es un sistema que tiene una serie de seguridades en el proceso electoral. Dentro de esas salvaguardas está la impresión en las máquinas del acta de votación, que se da en un papel de seguridad y que tiene además unos hash, unos QR. Está codificada la votación en 256 bits y las personas que saben de sistema entenderán que esas codificaciones de los hash brindan seguridad con un timestamp, con una marca temporal, además para que se conozca que estas actas son las verídicas, ¿no? Em, Estas actas que tuvo a bien el comando de campaña de la opción de Edmundo González y María Corina en coordinar una estrategia con los testigos electorales, que son los personeros, Ujú. y escanearlas y subirlas a una plataforma web y clasificarlas además por mesa de forma tal que todas las cédulas de identidad que se asocian a una mesa pudiesen consultar su acta y, y ver sus resultados de mesa, porque se supone que tú estás involucrado en ese proceso. O sea, se supone que nosotros los electores podemos al final de la jornada asistir a lo que se llama el acto de escrutinio. El Ujú. acto de escrutinio es el conteo público del 51% de las cajas para poder verificar la correspondencia con actas. Eh, y eso es lo que eh, se lleva en el acta para después discutir el resultado final de la transmisión. O sea, después que sacan el acta, se da la transmisión de resultados que va a un centro de cómputo en Caracas, en el CNE, a la sala de totalización, donde llegan todos los reportes de forma electrónica a través de una línea telefónica dedicada, encriptada. No es un wifi, un internet hackeable. Ay, no, porque me robaron la clave, sino que es una línea telefónica que además la línea telefónica es de CanTV y CanTV es una empresa estatal, para que se sepa, Ujú. porque a veces piensan, no, porque entonces Movistar, claro, no es como en el Perú. En Venezuela, la telefonía está en manos del Estado, que es CanTV, y CanTV tiene toda la infraestructura que de hecho subarrienda a algunos privados. Ujú. Eh, el igual es la red de fibra óptica. La red Ok. de fibra,
es propiedad estatal en Venezuela y es concesionada de alguna manera a algunos privados. Eso porque hay algunos bulos Claro, que ha claro. habido en torno al tema electoral y sí quiero aprovechar de explicarlos, porque no podemos caer todo el tiempo en creer un discurso u otro. Yo he sido siempre una persona crítica de la oposición, crítica del gobierno y crítica de la oposición como monolito, porque la oposición venezolana no es un monolito. La oposición Claro. venezolana es un grupo muy diverso de partidos y de liderazgos que van desde la centroizquierda hasta la centroderecha o hasta la derecha incluso liberal Ujú. y en la centroizquierda llegando incluso a la izquierda ahorita, porque el Partido Comunista es parte de la oposición en Venezuela. eh, y el, en este caso, lo que te quiero decir es, bueno, el sistema transmite la data a la sala de totalización y allí se imprime. Ok. Se imprime el resultado final y se imprimen las actas de totalización y eso debería ocurrir cuando están todos los testigos principales de las candidaturas en la sala de totalización y ahí se termina de hacer la sumatoria y se imprime la totalización de las actas a nivel nacional, que son alrededor de 30.000. Lo que ha pasado es que no pasó ese acto. O sea, al final, todo el proceso se Claro. dio. La gente votó, sacó su boletita, la metió en el ánfora, Ajá. las Pero máquinas cerraron, los testigos sacaron el acta. nacionales no estuvieron en la totalización. No todos los testigos. Ujú, O sea, Maduro metió 13 partidos ujú. apoyando su candidatura. Eso significa que puedes tener testigos por cada partido. Claro, y además Eh, es por eso que mm, en la cédula de votación habían 13 caras de Maduro, correcto. ¿correcto? Y Ok. después tenías otros candidatos, incluso de marcas partidarias históricas, que tú puedes pensar que eran un signo de pluralismo político, pero esas otras candidaturas son de marcas partidarias que fueron judicializadas y que Ok. les quitaron la directiva a Acción Democrática, a Primero Justicia, a COPEI, incluso al Partido Comunista, Ujú. y generaron entonces unos candidatos potables de una oposición a medida, por decirlo así, Claro. que incluso varios de ellos ya enseguida reconocieron el resultado de Amoroso. ¿Y por qué digo el resultado amoroso? No por ser irrespetuosa con el Consejo Nacional Electoral venezolano, no porque yo piense que es algo digno de hacer el, el intentar generar algún descrédito al rector del organismo electoral. Por el contrario, me encantaría poder hablar del magistrado con todas las de la ley. El problema es que el señor Amoroso, uno, es militante del PSUV, es Ujú. militante del partido de Maduro. Dos, ha hecho campaña muy prolífica y constante por las opciones del chavismo, es decir, no es una persona imparcial. Y además es producto de unos nombramientos ilegítimos, porque los magistrados se negocian en el Congreso, en la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional, que lamentablemente tenemos, es producto de una sucesión de eventos inconstitucionales que arrancan con la creación de una asamblea constituyente en el año 2017 por mecanismos inconstitucionales y cuyos primeros magistrados le admitieron ese recurso de llamado, de convocatoria a asamblea constituyente, fueron nombrados extemporáneamente, de manera express, cuando el chavismo pierde la mayoría en la asamblea en 2015. Entonces, antes de irse, estos tipos que tenían que haber dejado la selección de los magistrados del TCJ y la selección de los rectores del CNE a la siguiente asamblea, es decir, la asamblea entrante de 2015 que había ganado la oposición, adelantan la selección y eligen ellos al poder electoral y al poder judicial. Y
cuando entra la Asamblea 2015, usan ese poder nombrado de manera extemporánea, de manera inconstitucional, para declarar en desacato a la Asamblea, para habilitar una Asamblea Constituyente a la que después ese mismo tribunal la declara supraconstitucional y que puede legislar como quiera. Y de ahí viene la elección de Maduro, que es ilegítima, de ahí viene la elección de la Asamblea ilegítima, el desconocimiento, perdón, la gripe y el clima, del proceso, y de ahí viene el gobierno interino de Guaidó, que era una sucesión constitucional justamente por la ilegitimidad de la elección de Maduro, y lo que vemos ahorita, que es un intento de salida negociada, no es una elección tradicional, sino un intento de salida negociada y pacífica, es nuevamente usado de manera inconstitucional por parte, uno, del Poder Electoral, donde este señor no admite a todos los testigos en la sala de totalización, sino que admite a la oposición acomodaticia y a uno de la oposición real, minoritaria, que es Enrique Márquez, que fue testigo presencial, el principal, de lo que ocurrió ese día, que no hubo totalización y que entró Amoroso ya con los resultados en la mano, anunciar a Maduro como ganador, cuando se tenía paralelamente todo el tema de las actas por parte de los testigos de la candidatura de Edmundo González, eh, actas que estaban escaneadas, que se sabían ya los resultados preliminares, y que no es un tema, además, debo decir, no, que hubo una estrategia por parte de Estados Unidos, por parte de no sé quién, no. O sea, ahí le doy todo el honor y el mérito a la señora María Corina Machado, porque María Corina Machado resulta que ella inicia todo este camino político con una ONG que se llamaba Súmate, o que se llama Súmate. Y Súmate es una ONG especializada en procesos electorales que ha tenido más de 20 años de experiencia en los procesos electorales. Y María Corina hace más de 10 años hablaba de hacer esto que hizo, de escanear las actas, de poder entrar en una web y poder ver los resultados, porque la polarización en Venezuela llevó a que las diferencias de votos fuesen más o menos como el caso peruano, ¿no? Que tienes un rollo de 50.000 votos, de 100.000 votos, era de un 1%, de un 2%, Claro. la gran disputa estaba ahí. Entonces ahí es donde se daba el tema de si ponían a votar muertos, si hacían operación arrastre y llevaban gente al final, o sea, estaba esa pelea allí con Chávez, de quién tenía mayoría realmente o no, y entraba el escenario de duda. Entonces se buscó asegurar que no pasase eso en este proceso. La gran sorpresa es cuando no solamente no pasa eso, sino que la diferencia no es 1 o 2%, Claro, sino que la diferencia es 30%. claro. Y entonces resulta que ahora no hay que pelearse nada más los votos de la tradicional oposición, sino del chavismo opositor, de un chavismo que votó por Edmundo González, de una izquierda afín a Chávez, que votó por Edmundo González y que hoy día es perseguida, reprimida y que ha representado el gran temblor dentro del chavismo, que ha perdido absolutamente todo resquicio de mínimo de legitimidad popular, porque no tiene bases. Entonces el aparataje del totalitarismo, intentando disfrazarse de democracia, y el relato resulta absolutamente inverosímil y caricaturesco. Claro, estoy de acuerdo contigo que las grandes diferencias con esta elección a todos los fraudes, o si quieres, supuestos fraudes anteriores, es el escaneo de las actas y la alta diferencia que hay de la votación, ¿no? ¿O tú crees que hay otra diferencia importante con las elecciones anteriores? Se me viene al caso de Capriles en 2013, por ejemplo. No, creo que el tema de asegurar la transparencia de los resultados, o sea, tener una forma de tener un seguro, por decirlo así, dentro de la opción opositora de los resultados y una evidencia incontestable de los resultados, pero además de contar realmente con la voluntad mayoritaria. Y ojo, esto es sin haber podido votar los extranjeros, o sea, Claro, los venezolanos en el exterior. la diáspora. O sea, ahí estamos hablando que hubiesen sido 4.5 millones más, 4 millones más de votos,
y esos 4 millones más de votos te llevaban a 12 millones de votos, Claro. o sea, casi 12 millones de votos. O sea, Chávez nunca logró pasar de los 10 millones, nunca llegó a los 10 millones. Ujú. En su mejor campaña, intentando llegar a los 10 millones, y intentaron, que era así, con manita y todo, lo de los 10 millones, parte del eslogan era 10 millones por el buche, nunca llegaron. Y la verdad es que se podría inferir que si no hubiese habido esas trabas para el voto en el exterior y se mantiene la tendencia dentro de Venezuela, que de hecho no se mantiene, se agudiza, se incrementa, eh, hubieses obtenido una mayoría aplastante, que ahí sí Edmundo González hubiese sido el presidente más votado de la historia de Venezuela y hubiese llegado a superar incluso a Rómulo Gallegos, que fue el primer presidente democrático de la historia de Venezuela, primer Mm, presidente por voto directo, universal y secreto. claro. Ahora, Nancy, con todo lo que hemos venido hablando, supongo que la noticia que llegó ayer de la propuesta de Brasil de rehacer las elecciones, y no de Brasil, sino de Lula, que ha sido secundada por Petro y pareciera que también por Biden, ha sido un golpe duro para la causa. ¿O cómo lo interpretas tú? Mira, yo creo que el tema Venezuela para países como Estados Unidos es un tema que tiene varias lecturas, ¿no? Ujú. Siempre va a estar la lectura eh, histórica, parte de, digamos, de la propaganda latinoamericana del siglo XX, de la política de la Guerra Fría, Claro. del Estados Unidos imperialista, que lo que quiere son los recursos de Venezuela y explotarlos. Y la verdad es que Venezuela tuvo la mejor de las relaciones con Estados Unidos en el siglo XX. Ujú. Y fue una relación de respeto mutuo, fue una relación que además trajo consigo una política de amistad, eh, donde había incluso momentos de tensión en política exterior, de temas en los que no estaban de acuerdo, pero donde, por ejemplo, se renegoció varias veces todo el tema de la inversión en materia petrolera, donde se fue incrementando tributos, etcétera, e incluso se vivió la nacionalización petrolera a finales del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y eso no trajo consigo una ruptura de relaciones con Estados Unidos ni nada por el estilo. De hecho, ya hay hoy día hasta archivos desclasificados de las embajadas en ese momento. O sea, he tenido la oportunidad incluso de revisar qué decía la embajada gringa en aquel momento cuando nacionalizamos el petróleo. Y eso es lo que me llama a mí la atención cuando revisas, ¿no? Muchos de estos bulos que se crean y lo que pasaba en realidad. Eh, Tuvimos inversión muy importante en materia metalmecánica, Sears, perdón, Ford, Chevrolet, General Motors, eh, con industria en Venezuela. Teníamos una industria importante de ensamblado de autos. Eh, Sears, que también estuvo en Perú, ¿no? Antes de Saga. Eh, había unos temas ahí interesantes, como te digo, en la generación de modelos de desarrollo y sobre todo de venezolanos ocupando grandes cargos en estas empresas. No es que eran empresas dominadas, controladas y 100% planilla gringa. Y eso creo que es importante decirlo como paréntesis. Entonces, dentro de esa visión que sabemos que está en los Claro. relatos trasnochados, este, y no creo que vayan por ahí los tiros en estos sentidos absolutos. Eso no significa que ignore que, por supuesto, que el petróleo es un material estratégico, causal de conflicto militar incluso, Ujú. y que además sigue teniendo una vigencia increíble, aunque digan lo que digan, porque a veces hablan de no, porque el cambio de la matriz energética ya no es tan importante para... Miren, señores, los aviones todavía no son eléctricos. Y mientras los aviones no sean eléctricos, los buques que trasladan container para el comercio internacional no son eléctricos. Eh, y el petróleo sigue siendo el material eh, privilegiado para todo lo que son plásticos, pellets, lo que llaman cuero PU, el Claro. cuero vegano. Eso es petróleo. O sea, así que, y creo que eso es importante entenderlo porque sí, juega el hecho de que Venezuela tenga las mayores reservas de petróleo a nivel mundial,
Somos la sexta en reservas de petróleo liviano, que es el más fácil de procesar, y somos el primero en lo que es bitumen, que es petróleo pesado. ¿Y por qué hago esta aclaratoria? Porque procesar nuestro petróleo no es tan fácil. O sea, no estamos hablando de que este material estratégico sea un tema como que, yo llegué, conquisté, saqué petróleo y me volví millonario. No, las potencias les costaría también montar el entramado industrial para procesar el petróleo venezolano. Por eso es que en la relación, insisto, entre Venezuela y Estados Unidos se creó Citgo, y Citgo contaba con estas refinerías especializadas para el petróleo venezolano. Por eso es que a Chávez le costó importantemente cambiar el tema de la matriz de compra, que sí la cambió, ojo, y redujo hasta solo el 20% las ventas a Estados Unidos, y el restante la negoció con China. Y se empezó a trabajar con China todo el tema de exportación de petróleo, y se crea además todo el tema de Petrocaribe, y con Petrocaribe se montaron refinerías en la zona del Caribe, lo que además visualizó todo lo que vemos de la entrega de petróleo a estos países en la región, que son los que votan normalmente en la OEA a favor del chavismo. Y por eso digo que el petróleo juega, y juega para muchos lados, como herramienta de negociación. Además, con Rosneft, con los rusos, también se trabajó en el tema, y con India, que también es un comprador de petróleo venezolano con todo y sanciones. El tema es que la industria se ha venido abajo por mal manejo, no por las sanciones, porque insisto que la matriz de compra ya había estado apuntada hacia países aliados del chavismo, que no son los países alineados con Estados Unidos. Esa matriz ya había pasado. Entonces, las sanciones, por supuesto que tienen efecto, tampoco lo voy a negar, pero, pero no en las dimensiones que el relato tradicional, amigo-enemigo, plantea respecto. Tan es así que Alex Saab revienta el escándalo de corrupción dentro del chavismo, y Alex Saab es acusado de robarse 23.000 millones de dólares de la industria petrolera, que supuestamente está sancionada. Y está sancionada, ¿de dónde sacaron 23.000 millones de dólares para robarse? Y eso es lo que se robaron, no todo lo que produjeron. Entonces, son cosas que muchas veces hay que entender en este posicionamiento, porque nosotros como organización, en mi posición como organización defensora de los derechos humanos, promotora de políticas públicas con miras a la sostenibilidad y a la integración de la migración, por supuesto que nos preocupa que haya un escenario que viva en la salud en los países en los que estamos, y siempre vamos a tener el deber de recuperación de un sistema de derechos, del Estado de Derecho en Venezuela, y buscamos comprender cuáles son las variables que entran allí. Entonces, esas variables están jugando en este escenario, y están jugando en este escenario cuando la elección mayoritariamente eh, se da a favor de Edmundo González, en contra de Maduro, y Estados Unidos, que ha sido un aliado digamos, en la lucha democrática en Venezuela, y ha sido un aliado en la lucha democrática en Venezuela innegable. Y cuando digo innegable es porque para nadie es secreto que Estados Unidos tiene una serie de valores que promueven libertades a nivel ideológico, a nivel mundial. Hay un modelo de desarrollo planteado por el eje occidental, y hay unos modelos de desarrollo planteados por los otros ejes, en términos claros. Ahora, en términos claros, Estados Unidos propone un escenario de libertad e igualdad, y el otro eje propone un escenario de igualdad para la libertad. Este de libertad para la igualdad y el otro de igualdad para la libertad. Y en esos mecanismos difieren en algo muy simple, y es que los ejes más ligados a los totalitarismos creen que hay un grupo de personas mejores que el resto, que son los que deben definir el rumbo para lograr el desarrollo, cuáles son los costos, cuáles las generaciones que tienen que padecer el desarrollo para llegarle a la grandeza
de la realización nacional. Y ese es el caso de China, ese es el caso de Rusia, ese es el caso de... Ni siquiera estoy hablando de un tema de comunismo, no comunismo, pero ni siquiera voy a caer en esos temas. En esos dos modelos confrontados históricamente, con las hipérboles que quieras de propaganda y en términos objetivos, la gran discusión es esa: libertad para la igualdad o igualdad para la libertad. A mí me gusta definirlo así porque es como muy simple de entender. Y el tema es que si primero estamos todos igualados, todos somos parte de una instrumentalización operativa de un proyecto país, mientras que en el otro escenario de los americanos, de los europeos, tiene que dominar en las libertades individuales, y por esa razón es que tiene que ejercitarse el diálogo y la democracia y los acuerdos y la negociación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Estados Unidos ha buscado promover esos valores. Estoy hablando de Latinoamérica. Estoy hablando de una Latinoamérica siglo XXI. Superado el tema Panamá, superado los 90, superado la visión realista en materia política y superada la doctrina Monroe de tutelaje. Y eso ha sido superado al punto que, como hemos visto en los más recientes tiempos, ha habido muchos bulos sobre intervención, sobre lo que tú quieras, y eso no ha pasado. Aún en los peores momentos más álgidos de la región, eso no ha pasado en ninguno de los países. Y lo que se ha trabajado desde la perspectiva neoliberal, es decir, buscando negociación, o sea, el neoliberalismo en relaciones internacionales. No el suma cero, sino el win-win, Claro. el ganar-ganar. Y en ese escenario han buscado convocar a los más diferentes actores. Por supuesto que la posición de negociación ha sido más amplia a nivel discursivo entre los demócratas y más restrictiva a nivel de los republicanos. Entra en juego el tema del poder económico y hablar de una suerte de fair trade. Es decir, las sanciones vienen a decir: aquí entra el límite del fair trade. O sea, cuando tú no compartes los valores, yo no negocio contigo. Y ha sido una herramienta ya llevada en materia de política exterior para, digamos, actualizar la llamada doctrina Monroe, donde, bueno, yo no te voy a invadir, pero mínimo, 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 no te vas a enriquecer conmigo. Entonces, porque o somos aliados o no somos aliados. Entonces, es un escenario complejo que no se puede resumir en 2 minutos, pero sí más o menos lo que quiero es dar las pinceladas de por qué creo que la posición de Estados Unidos no puede leerse rajatabla. Como hoy están a favor, no es que mañana están en contra, no es que no sé qué, no, pero es que Biden dijo, no, o sea, esta es una posición que es bipartidaria. El tema de la democracia en Venezuela es una posición además que tiene un multiactor, donde hay en ese multiactor un diálogo vivo, y hay un diálogo vivo donde hay gente que cree que hay que profundizar las sanciones, donde hay gente que dice que no, que hay que más bien bajar las sanciones, donde hay un tema de que hay que abrir los espacios de negociación, que hay que buscar aliados en el resto de la región, que hay que favorecer el diálogo entre los distintos países de la región, porque además Estados Unidos está viviendo eh, una de las consecuencias más claras, que es la migración. Claro. O sea, la migración juega dentro de los esquemas de política regional internacional bueno, por el número de latinoamericanos que siguen subiendo hacia Estados Unidos, y hemos visto el tema de la Declaración de Los Ángeles, y hemos visto... Entonces, para Estados Unidos este tema no es solo un tema de petróleo, es un tema de petróleo, de personas, de modelo, de supervivencia, de este modelo de libertad para la igualdad, versus el ratificar el modelo utilitarista, por decirlo así, de igualdad para la libertad, donde no importa quién gobierne, en cualquier país yo hago negocios contigo, y lo importante es la utilidad que tiene en este momento satisfacer unas relaciones comerciales y punto, por los objetivos ulteriores de grandeza de mi nación. Entonces, esa posición soberanista termina de alguna manera también siendo intervencionista, Claro. porque el rol que ha jugado China financiándole 60.000 millones al chavismo sin ningún tipo de condición ética, porque sí, porque entonces me das petróleo, te fondeo el fondo chino para que tú hagas lo que tú quieras en política,
pero me vas a dar ventas, o sea, es una compra anticipada de barriles de petróleo, Ujú. y comprometo tu producción petrolera a no sé cuántos años. O sea, ¿eso acaso, si lo hubiesen hecho los Estados Unidos, no les hubiese parecido que fuese una posición imperialista que está comprometiendo el petróleo a futuro? Entonces, esas son las contradicciones que están jugando en el escenario. Creo que China es un interlocutor que hace falta para hablar de este tema, y hace falta para hablar de este tema no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Ah, Eh, y creo que hay unos intereses cruzados entre Perú, Venezuela, Panamá, bueno, Bolivia, Chile, eh, donde los chinos han entrado con mucha fuerza, con economía extractiva, y ahora a nivel logístico con Shanghai, perdón, con el puerto de Chancay, Chancay. eh, bueno, dicen que va a ser la contraparte del puerto de Shanghai, ¿no? Este, eh, y que a su vez juega, sí, en las relaciones económicas con Chile y en la competencia interna que tenemos con Chile como Perú, pero también juega a nivel geopolítico en las relaciones con Estados Unidos, y también juega a nivel geopolítico respecto de qué tipo de incidencia puede tener los capitales chinos, y bajo qué términos se da ese intercambio económico, o comprometemos nuestra prosperidad económica a, a estándares que no tienen nada que ver con valores, sino con Claro. un tema de mercado. Entonces, eso hasta ahora creemos que marca, ¿no? Un poco esta lógica de complejidad de la posición de Estados Unidos, que es contra el fraude, donde han reconocido la veracidad de las actas, donde señalan que Edmundo González eh, se vislumbra como el contendor que ganó la elección, pero evidentemente Estados Unidos no es nadie para decir declararlo presidente. Claro. Esos matices diplomáticos, que son las partes de las correcciones que ha habido en ciertas traducciones, etcétera, es lo que hay que leer con ojos de diplomático. Y es Claro. que en efecto, eh, esas sutilezas son parte de los códigos de la diplomacia, eh, y que no tiene que entenderse como un retroceso respecto de la posición como ha pasado con otros países que han declarado muy similarmente. Perú es uno, eh, Argentina. Argentina, este, el mismo Chile ha sido más parco, pero sí dicho claramente, por contraste, Ujú. que no ganó Maduro. Claro. Entonces, el tema es que, a ver, no ganó Maduro, no sé hasta qué punto termina siendo hasta una declaración más frontal políticamente que Claro. decir que ganó González, Claro. eh, porque además da fe insisto, de un delito. El CNE ha cometido un delito, varios delitos, como institución, el Consejo Nacional Electoral, y la responsabilidad personalísima de los magistrados, de los rectores, perdón, del CNE, y también el Ajá. TCJ con sus magistrados, bueno, están viniendo a multar el, el, el expediente de delitos de lesa humanidad, ¿no? Claro. Como cómplices de toda la situación que ha llevado a este terrible número de privados de libertad, de muertos, de personajes perseguidos, la anulación masiva de pasaportes, audiencias masivas para el procesamiento de opositores, de testigos electorales, que ya sabemos. Así es. Ahora, hemos hablado mucho y nos has comentado mucho sobre esta guerra de narrativas, ¿no? De ambos lados, si quieres también. En una sociedad tan polarizada como la latinoamericana, y donde además con los bloqueos a medios de información que han habido en los últimos días en Venezuela, que han hecho que sea más difícil acceder a información del sitio, ¿cómo la combatimos? ¿Cómo combatimos a este problema de información y de no saber acceder a una información por lo menos fidedigna, ¿no? Y te pongo un caso muy concreto, que es que se llame a María Corina y a la oposición, por tanto, como la representante de la derecha mundial, sionista, y que por lo tanto es igual de mala que Maduro,
cuando la coalición venezolana son, como bien hemos hablado antes, fuera de cámaras, una coalición de partidos donde tienes y ahorita también de la centro izquierda, la centro derecha o derecha, ¿no? Sí, yo creo que el tema de la desinformación, bueno, no solamente hay un tema material muy claro, y es que es un peligro para la democracia a nivel mundial que los gobiernos tengan la capacidad para dominar de manera hegemónica las comunicaciones, eh, para decidir quién tiene papel o no para imprimir un periódico, eh, quién puede usar o no la fibra óptica del país, o que puedan decidir a quién le dan un dominio no nacional, un punto P, Venezuela el punto B lo Ujú. administra Conatel, lo administra el gobierno. Ok, O sea, el gobierno decide si tú puedes tener un dominio punto B. ok. Este, es que son detalles, son tantos detalles que la gente no conoce, em, y que han sido, insisto, conculcaciones una y otra y otra y otra y otra, y desafíos en las nuevas tecnologías que se tomaron de manera arbitraria y que, insisto, bajo esta mentalidad totalitaria, eh, y que fueron, insisto, cerrando esos espacios de libertad de expresión. Eh, Yo creo que eso es una gran lección para la región. Yo creo que bueno, yo creo que también había una resiliencia importante. Mira, apenas el gobierno empezó a hacer eso, las grandes transnacionales de VPN a nivel mundial empezaron a poner gratis las VPNs para Venezuela, por ejemplo. Entonces tú podías descargarte cualquiera de estos aplicativos de VPN. Ahora, en esta locura de la tecnología en ese sentido, mira, esta gente puede buscar mañana, eh, fácilmente dejar de importar celulares y decirle a los chinos que monten fábricas de celulares dentro y generar unos sistemas operativos en los celulares que sencillamente te prohíban bajar determinadas aplicaciones Claro. entonces yo creo que lamentablemente si no hacemos algo vamos hacia allá, vamos a la creación de una gran cápsula comunicacional a través del uso antiético del conocimiento tecnológico. Y eso es lo que hay un poco en China, ¿no? Que sabemos que las grandes redes sociales no circulan libremente, que generaron redes sociales propias para el país, y eso genera una suerte de autarquía en materia comunicacional y, por supuesto, un cercenamiento de las libertades, porque es la dogmatización, el adoctrinamiento del ciudadano eh, en un espacio o en un modelo totalitario, donde, bueno, que era parte de la apuesta del comunismo histórico con el Ujú. hombre nuevo, ¿no? Claro. Este, bueno, insisto que es un carácter utilitario, eh, del cual yo, por supuesto, jamás ni nunca podré compartir eh, Ujú. postulados, empezando porque soy admiradora de John Stuart Mill, que fue justamente él, a título personal, víctima de su padre, que era John Mill, eh, que intentó, junto con Bentham, hacer de él el hombre utilitario. Y desde niño buscaron formarlo para que eh, no entrara en las pasiones de, del conocimiento inútil. Ese era el postulado de ellos, ¿no? Ujú. Y John Stuart Mill a los 11 años era un erudito de 40. Manejaba el latín, el griego, y, y cuentan que a los 14 años se sintió tan vacío porque todo lo pensaba en casi un problema matemático, y tropezó con un poema de, no sé si era de Wordsworth, bueno, pero tropezó con un poema y arrancó a llorar. Tenía pensamientos suicidas porque no se Ujú. sentía humano. Ujú. Eh, y eso le llevó a pasar una profunda depresión, a un darse cuenta y volverse además un gran defensor de las libertades humanas, y un crítico o un revisor del trabajo de su padre,
eh, y además un defensor de los derechos de las mujeres en Reino Unido. eh, bueno, hay un libro maravilloso que se llama Sobre la libertad, que le recomiendo a todo el que escuche este programa, eh, que además tiene una introducción de Bertrand Russell maravillosa y de Isaiah Berlin, que recomiendo. Pero en ese sentido, me da muchísimo miedo lo que pueda ocurrir si la tecnología en manos totalitarias juegan este rol de encapsular a una sociedad y volverla casi que instrumentos inhumanos, ¿no? Infrahumanos, a los que simplemente hay que satisfacer necesidades básicas, darles de comer, darles de vestir, formarlos en el pensamiento que yo quiero, haciendo que opinen lo que yo quiero y sean únicamente parte de mi colección de activos, de medios de producción, como oligarquía, al servicio de un proyecto personalísimo de una pequeña cúpula. Así es. Bueno, Nancy, una pregunta para ya ir finalizando. Em, ¿Crees que este es el final de Maduro o estamos frente a un escenario donde se va a volver la nueva Cuba de la región? Mira, creo que estamos en un escenario de como 10 posibilidades positivas y negativas. El mejor escenario es que haya una negociación, que surtan efectos los puentes que Ujú, se brinden desde Brasil, desde Colombia, desde México, yo diría Chile, yo diría que quizás un Chile-China ujú, pudiesen ser interesantes interlocutores. Eh, y por otro lado, el peor escenario es que se normalice la situación, eh, y lamentablemente termine Venezuela convertido en un híbrido entre Cuba, Haití, Rusia y ujú, China, ¿no? Donde creemos esta suerte de encapsulamiento, ¿no? ujú. Em, Creo que estamos aún a tiempo de empujar hacia el otro escenario. Creo que el deber es regional. Creo que el deber es regional porque creo que Venezuela, en varios aspectos históricos a nivel de sistema político, estuvo adelantada Ujú, en el ciclo, ¿no?, de consolidación democrática, porque tuvimos ujú, justamente después del año 58 40 años de democracia importante en la región, ujú, y muchos de los síntomas de la enfermedad democrática, de los retos de la democracia, que vivimos en Venezuela en los años 90, los estamos viendo en el resto de la región. ujú. Entonces, creo que es importante aprender a leernos como países hermanos con comportamientos muy similares. Por eso se ha hablado económicamente del efecto dominó en Claro. Latinoamérica, la década perdida. O sea, nosotros tenemos muchas similitudes en nuestros procesos político-económicos y Ujú, creo que ahí hay que trabajar como región para arreglar los diques que estamos perdiendo como región para salvaguardar la democracia, el sistema interamericano de derechos humanos, todo el sistema interamericano eh, en materia de promoción democrática, la OEA, ¿no? Dentro de estos instrumentos, el Parlatino, el Parlasur, la CAN, eh, el Mercosur. O sea, tenemos una serie de herramientas de política internacional que juegan en este escenario ujú. de consolidar ese modelo de desarrollo que queremos y preguntarnos si queremos un tema de libertad para la igualdad o de igualdad para la libertad y hasta dónde estamos dispuestos a deshumanizarnos en nombre del desarrollo o si estamos dispuestos a reivindicarnos como individuos con dignidad, con sueños y con valor como personas, en un modelo que logró mostrar muchísimos avances en los últimos 50 años, agarrando a todos los países. Veo los 50 años y hago el balance de todo lo que logramos positivamente y creo que es hora de valorarlo y defenderlo. Y además ser solidarios unos países con otros, entendiendo que al final las consecuencias de lo que ocurra en un país siempre, siempre, llámese migración, Ujú, llámese crimen organizado transnacional, llámese lavado de activos, llámese, vamos a estar, porque estamos en sociedades
interdependientes e hipercomplejas, nos guste o no. No hay manera de tener relaciones asépticas con otro país. Siempre va a haber una consecuencia de que nuestro socio tenga ética democrática, comparta nuestros valores o no. Y esa es una elección que también tuvimos ya sobre el tapete desde los años 60. Claro. Ahora, tú que en el Perú trabajas sobre todo en políticas migratorias y con la población venezolana migrante en nuestro país, ¿cuáles son las proyecciones de migracionales si es que Maduro sigue en el poder? 10.4 millones de personas más. Ok. O sea, ni siquiera hablamos de que se duplique. Mm. Es, es un poco más. Hay 8 millones ahorita en el exterior, saldrían 10.4 millones más. Esta estadística es del día siguiente de la elección, cuando empezó el conflicto. Ujú. Aumentó rápidamente, sobre todo por la represión, por la Claro. persecución. Los venezolanos votaron como votaron porque no quieren un modelo totalitario en el poder. Los chavistas votaron, muchos chavistas votaron por Edmundo, no porque sean mariacorinistas ahora, sino porque no quieren un modelo totalitario, hegemónico en el poder. Y sobre eso, bueno, podemos hablar otro día sobre por qué mi reflexión es tajante sobre que el propio chavismo hace esta apuesta, y es porque esa discusión arrancó en 2007, pero eso está para otro día, que podamos hablar sobre el modelo de partido único en Venezuela y por qué el chavismo se emperró en hablar de un modelo hegemónico. Así es. Bueno, Nancy, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Supongo que para la convocatoria de mañana, esto va a salir mañana temprano, o sea, para la convocatoria de hoy, sábado 17, están invitados todos, no solamente venezolanos, sino Claro que sí, la sociedad todos civil somos en los general. mismos, Así es, así es que así, de todas maneras ahí nos veremos, Nancy. Un gustazo conversar claro que contigo sí, y no a a los que ti. nos están escuchando, denle like a esta entrevista, compártanla y recuerden que pueden hacerse miembros del canal para apoyar el periodismo independiente. Eso es todo por hoy, nos vemos en la próxima. ¡Chao!